La defensa se equivoca. ¿Estás segura? Estoy totalmente convencida. ¿Alguna vez te preguntaste qué secretos ocultaba mi prima Vinny detrás de su comedia y tribunales caóticos? Prepárate para descubrir anécdotas increíbles, desde un smoking rosa que casi arruina la escena, hasta un cerdo salvaje que interrumpió el rodaje, pasando por improvisaciones de Joe Pesci que confundieron a un tribunal real. Hoy vamos a revelar cómo errores, accidentes y decisiones inesperadas convirtieron esta película en un ícono del cine y la cultura pop, con momentos tan hilarantes como geniales que todavía inspiran cosplay, memes y clases de derecho. Número 15. ¿Y si te dijera que casi hubo un juez real en la película? Imagina esto. Estás viendo Mi prima Vinny y de repente te preguntas si ese juez tan imponente, con su acento sureño perfecto y su mirada que podría congelar el alma de cualquiera, es de verdad juez en la vida real. Bueno, casi. El equipo de producción pensó seriamente en contratar a un juez auténtico de Alabama para interpretar a Chamberlain Howard. La idea era sencilla. Si podías meter a alguien que realmente supiera cómo moverse, hablar y mirar como un juez, la autenticidad de cada escena se dispararía a niveles imposibles de falsificar con un actor convencional. Dale Lauer, productor y guionista, visitó tribunales reales y quedó fascinado por un juez en particular. La manera en que entraba a la sala, cómo inclinaba la cabeza y cómo pausaba antes de dar órdenes imponía respeto absoluto. La tentación de ponerlo frente a la cámara era enorme. Si este tipo juega en serio, la comedia de Vinny tendrá un contraste brutal, pensó Lauer. Pero Hollywood no es un lugar para riesgos tan altos. Temían problemas éticos, demandas por mala representación o simplemente que alguien que nunca había actuado delante de una cámara arruinara la película. Al final se optó por Fred Gwynne, un actor que pasó semanas estudiando los movimientos, pausas y la cadencia de los jueces reales. Su actuación fue tan convincente que incluso los sureños más escépticos juraron que era juez de verdad. Lo irónico es que Gwynne jamás había sido juez en la vida, pero logró transmitir toda la autoridad y el peso de alguien que dicta sentencias sin levantar una ceja. Número 14. Todos recordamos la icónica escena final de Vinny y Mona Lisa conduciendo hacia el atardecer, charlando sobre bodas y celebrando la victoria en la corte. Pero hubo un final alternativo que habría cambiado toda la historia. En esta versión eliminada, el juez Howard, impresionado por el ingenio poco convencional de Vinny, le ofrecía un puesto de consultor legal en Alabama. Imagina a Vinny, el chico de Nueva York, parte del sistema judicial que durante toda la película se burló, desarmó y desafió. La escena se probó con audiencias de prueba, y aunque algunos la consideraron un cierre satisfactorio, otros la sintieron artificial. Jonathan Lynn, el director con formación en Derecho, entendió que aceptar la oferta traicionaría la esencia del personaje. Vinny debía permanecer como un caos encantador, un underdog que triunfa por sí mismo. Así que la escena quedó fuera, dejando al público con un Vinny auténticamente desordenado, ruidoso y absolutamente fiel a sí mismo. Número 13. Tras ganar un Oscar por Goodfellas, Joe Pesci era considerado un actor serio y de gran peso dramático. Entrar en la comedia legal le parecía un riesgo enorme. Exagerar, gritar, ser ridículo, todo eso podía manchar su reputación. Pero el guión era imposible de ignorar. Dale Lauer y Jonathan Lynn le explicaron que Vinny no era solo un payaso, era inteligente, estratégico y frecuentemente el más capaz en la sala, aunque todos lo subestimaran. Convencido, Pesci aceptó y transformó al personaje en un ícono. Su improvisación constante, su acento del Bronx y su energía explosiva convirtieron cada escena en un espectáculo de humor y astucia que sigue siendo recordado décadas después. Lo que parecía un riesgo profesional terminó siendo uno de los papeles más memorables de su carrera. Número 12. Una de las escenas más ingeniosas involucra un simple dispositivo, la grabadora que Vinny utilice para atrapar al Sheriff Farley, admitiendo que las marcas de neumáticos podrían provenir de otro coche. Esa pequeña máquina generó debates reales en escuelas de derecho. ¿Sería legal grabar así en Alabama?
La ley indica que basta con el consentimiento de una de las partes, y Vinny estaba consciente de ello. Aún así, la escena se convirtió en un caso de estudio. Ética, cadena de custodia, admisibilidad de pruebas. Profesores y abogados la analizan como un ejemplo brillante de cómo la astucia puede superar la burocracia legal. Vinny no necesitaba un título de abogado ni un traje elegante, necesitaba entender cómo funcionaba el sistema y aprovecharlo al máximo. Número 11. Mona Lisa Vito no simplemente apareció en pantalla, surgió de un proceso de metamorfosis total. Marisa Tomei, originaria de Brooklyn, se sumergió completamente en el personaje. Su voz, acento, gestos, postura y hasta la forma de caminar fueron cuidadosamente estudiados. El maquillaje, peinado y vestuario la hicieron casi irreconocible incluso para el equipo de producción. Cada movimiento, desde cómo sostenía su bolso hasta la manera en que reía nerviosamente, estaba planeado. Su dedicación le valió un Oscar y no solo por su actuación, por hacer creíble a un personaje que, aunque joven y aparentemente ingenua, podía desmontar argumentos legales con una precisión que nadie esperaba. Mona Lisa es la perfecta combinación de encanto, inteligencia y audacia. Número 10. Ralph Macchio, que interpreta a Bill Gambini, llevaba consigo la esencia de su icónico Daniel LaRusso en The Karate Kid. Ambos personajes son underdogs, subestimados, inseguros y en manos de un mentor inesperado. En Mi Prima Vinny, Vinny es ese mentor que enseña a Bill a pensar fuera del molde, a usar lógica, ingenio y valentía en un tribunal del sur profundo. Aunque la conexión no fue planeada desde el inicio, aporta una capa de narrativa sutil. El underdog necesita un guía poco convencional, ya sea en un dojo o en un tribunal. Esa misma dinámica es lo que hace que la película sea divertida, emocionante y, sobre todo, humana. Número 9. Si alguna vez has visto Mi Prima Vinny, seguro recuerdas la escena icónica de Mona Lisa Vito en el tribunal, con su smoking rosa brillante que casi parece brillar con luz propia. Pero pocos saben que ese atuendo estuvo a punto de no aparecer en la pantalla. Originalmente, el vestuario había planeado un traje mucho más convencional, discreto, diseñado para que la seriedad de la corte permaneciera intacta. Nadie quería que el tribunal se sintiera ridículo o que el personaje desentonara. Sin embargo, en un giro irónico y clásico de Hollywood, el traje planeado simplemente no estaba disponible. Entre la presión del rodaje y la necesidad de continuar la producción, los responsables de vestuario tomaron lo único que tenían a la mano: un smoking rosa chillón. Lo que podría haber sido un desastre absoluto se convirtió en una de las decisiones más audaces y memorables de toda la película. El efecto fue inmediato. La combinación de la apariencia llamativa con la precisión técnica de Mona Lisa al explicar suspensiones y tracción creó una tensión cómica que no se había visto antes. Era un choque visual y verbal. Mientras la mente de Mona Lisa desglosaba conceptos complejos, su atuendo parecía gritar: «Aquí estoy». Ese contraste generó risas inmediatas, aplausos internos de los espectadores y un momento que, con el tiempo, se convertiría en un ícono cinematográfico. Hoy, casi 30 años después, el smoking rosa sigue siendo sinónimo de audacia, ingenio y estilo inesperado. Cosplays, memes y homenajes continúan celebrando esta decisión de último minuto que, contra todo pronóstico, terminó marcando historia. Número 8. Si pensabas que la comedia de Mi Prima Vinny estaba confinada a la ficción, prepárate para esta joya. Durante el rodaje en Georgia, Joe Pesci se sumergió tanto en su personaje que comenzó a improvisar con términos legales auténticos. Su interpretación fue tan convincente que un pasante de un tribunal cercano creyó que realmente estaba interrumpiendo un juicio y objetó en voz alta. El set se detuvo por completo. Productores, asistentes y hasta algunos extras tuvieron que explicar que todo era parte de la película y que no había un juicio real en marcha.
Este episodio ilustra a la perfección el nivel de inmersión de Pesci. Su combinación de improvisación, conocimiento tácito de procedimientos legales y energía explosiva hizo que incluso los profesionales del derecho dudaran de la línea entre realidad y ficción. Pesci no solo estaba interpretando, estaba creando un caos controlado, un artefacto de autenticidad que elevó el nivel de toda la producción. Lo que parecía ser una exageración cómica se volvió un espectáculo tan convincente que los observadores reales no podían diferenciarlo de la vida misma. Número 7. Antes de que Pesci aceptara el papel de Vinny, los productores consideraron seriamente a Danny DeVito. Su físico peculiar, su humor físico y su capacidad para la comedia lo hacían una opción tentadora. Sin embargo, Vinny no podía ser solo gracioso. Necesitaba un equilibrio delicado entre comicidad y credibilidad legal. DeVito podría haber sido adorable y divertido, pero Pesci aportó esa mezcla perfecta de caos, energía y astucia que convirtió al personaje en un verdadero fenómeno. Gracias a esta elección, Vinny no solo generaba carcajadas, se convirtió en un arquetipo del undercover legal genius, un personaje capaz de enfrentar tribunales con ingenio y desparpajo sin perder ni un ápice de credibilidad. Número 6. La icónica escena de Mona Lisa explicando suspensiones y tracción casi no vio la luz. Algunos ejecutivos dudaban de que una joven vestida con un smoking rosa pudiera convencer a la audiencia de conceptos técnicos tan complejos. Era comprensible, la lógica parecía chocar con la apariencia, pero el guión insistía en la exactitud técnica, y Marisa Tomei entregó una actuación impecable. Con claridad, pasión y autoridad, convirtió un discurso que podía parecer seco en un momento épico de ingenio y humor. Esta escena no solo consolidó la importancia de Mona Lisa como personaje, sino que también rompió estereotipos. La inteligencia y la apariencia no siempre coinciden, y la juventud y el color del traje no son barreras para la credibilidad. Hoy, esa escena se estudia y se recuerda por demostrar que el conocimiento no tiene uniforme ni color de vestimenta, y que la forma de expresarlo puede hacer que cualquier mensaje técnico sea inolvidable. Número 5. El rodaje en Georgia no estuvo exento de sorpresas naturales. En una de las locaciones al aire libre, un cerdo salvaje decidió hacer una aparición no planificada. Sin guión, sin aviso, irrumpió en el set causando caos. Actores, equipo técnico y extras tuvieron que improvisar mientras el animal corría por el lugar. La producción se detuvo y se replantearon las medidas de seguridad para futuras escenas al aire libre. Aunque estresante, estos incidentes añadieron una energía cruda e impredecible a la película. De hecho, algunos planos improvisados, gracias a la reacción de los actores, resultaron ser incluso mejores que los planificados. La fauna local, aunque indeseada, dejó su huella en la película, convirtiéndose en una especie de coprotagonista accidental que aportó autenticidad y humor. Número 4. Entre tantos detalles de Mi prima Vinny, hay uno diminuto que ha alcanzado un estatus casi mítico entre los fans de la película. Una simple hoja de papel con la palabra "Youth" escrita en ella. A primera vista, podría parecer un detalle insignificante, un accesorio menor que solo pasa desapercibido durante la escena. Sin embargo, la historia detrás de este pequeño prop es sorprendente y refleja cómo los elementos más mínimos pueden cobrar vida propia en el mundo del cine. Solo se hicieron un par de copias de esa hoja, y su aparición en la pantalla fue breve, casi fugaz. Pero el impacto de esa pequeña transcripción fue enorme. Años más tarde, uno de estos ejemplares se vendió en subasta por más de $6,000, elevando a un objeto aparentemente trivial al estatus de tesoro de culto. No es solo un pedazo de papel, es un símbolo de la meticulosidad y la pasión con la que se realizó la película. Un recordatorio de que cada detalle, por pequeño que sea, puede resonar con fuerza en la memoria colectiva de los espectadores. Además, este diminuto prop trascendió su función original y se convirtió en un referente cultural. Para los fans, es un guiño secreto,
Para los estudiantes de Derecho, un ejemplo de cómo cada palabra y documento en un juicio puede tener un peso inesperado. Y para los coleccionistas, una pieza de historia cinematográfica que captura la esencia de la película. Así, algo que parecía casi irrelevante se transformó en emblema de Mi prima Vinny, demostrando que en el cine, incluso lo más pequeño puede ser monumental. Número 3. Pero el legado de Mi prima Vinny no se detiene en los props o en los gags visuales. La película, con su ingenio y astucia legal, también inspiró casos en la vida real. Algunos abogados y ciudadanos, fascinados por las tácticas poco ortodoxas de Vinny, comenzaron a citarlas en situaciones legales auténticas. Aunque los tribunales no aceptaron estas referencias oficialmente, la línea entre ficción y realidad quedó notablemente difusa, y esto abrió un nuevo espacio de análisis. Lo que es aún más sorprendente es cómo esta comedia se ha convertido en una herramienta educativa. En muchas escuelas de derecho se utilizan escenas de la película para enseñar estrategia legal, manejo de evidencia y técnicas de interrogatorio. La forma en que Vinny maneja testigos, anticipa movimientos del adversario y desarma argumentos con lógica y creatividad se estudia como ejemplo de pensamiento estratégico y precisión técnica. Este fenómeno demuestra que una comedia aparentemente ligera puede tener una profundidad sorprendente. La película no solo entretiene, instruye, inspira y desafía a los futuros abogados a pensar fuera de los métodos tradicionales. La historia de Vinny nos recuerda que el ingenio y la creatividad son tan importantes como el conocimiento formal, y que la ficción puede ofrecer lecciones valiosas para la práctica profesional. Número 2. Si pasamos del mundo de los props y la inspiración legal, llegamos a uno de los elementos visuales más recordados de la película: el traje arrugado de Vinny. A simple vista, podría parecer que Joe Pesci apareció en la corte sin cuidar su vestimenta, como si hubiera sobrevivido a una tormenta en la lavandería. Pero nada estaba dejado al azar. Cada arruga, cada pliegue fue cuidadosamente planificado por el departamento de vestuario. El propósito era claro: mostrar que Vinny era un pez fuera del agua en el sur profundo, un abogado improvisado, torpe y desordenado, pero dotado de una mente brillante. La apariencia caótica contrastaba con su agudeza mental, creando un efecto cómico inmediato que atrapaba al espectador. Cada gesto, cada movimiento del traje reforzaba la idea de que, aunque el personaje parecía desorganizado, su cerebro estaba en constante acción, resolviendo problemas legales con una inteligencia que sorprendía a todos en la sala. Esta elección estética se convirtió en un sello distintivo de la película. La torpeza visual de Vinny no disminuía su autoridad, al contrario, resaltaba su habilidad para superar obstáculos y convertir el caos en ventaja. Así, un simple traje arrugado se transformó en un símbolo de ingenio, demostrando que en el cine la apariencia puede engañar, pero la estrategia y el talento siempre prevalecen. Número 1. Y llegamos al momento culmen de Mi prima Vinny, el contrainterrogatorio final. Esta escena es más que entretenida, es un ejemplo de maestría técnica que combina humor, ingenio y estrategia. Con la precisión de un detective como Sherlock Holmes, Vinny desmonta cada pieza de evidencia presentada por el fiscal, formula preguntas exactas y mantiene el control absoluto de la sala. Lo impresionante no es solo la lógica con la que actúa, sino la manera en que convierte lo aparentemente imposible en triunfo. Cada palabra, cada pausa, cada gesto está calculado para maximizar el impacto y revelar la verdad de manera irrefutable. La escena no solo provoca risas, sino también admiración por la manera en que un personaje aparentemente desorganizado puede dominar a profesionales del derecho experimentados. Este momento final no ha pasado desapercibido en el ámbito académico. Escuelas de derecho de todo el mundo lo utilizan como ejemplo de estrategia legal y manejo de testigos, enseñando a los estudiantes cómo anticipar movimientos, controlar la narrativa y aplicar conocimiento técnico con creatividad. La lección que deja es clara: la verdadera inteligencia no se mide por la apariencia, sino por la capacidad de actuar con precisión, ingenio y determinación en el momento adecuado. Y así es como un smoking rosa,
Un cerdo salvaje y un abogado de Nueva York cambiaron por completo Mi Prima Vinny. Si te encantaron estos secretos, no olvides suscribirte para descubrir más historias locas del cine que nunca viste venir.